Dios le bendiga. Una vez más quiero agradecerle porque me permite entrar hasta la intimidad de su casa. El único propósito y objetivo que nos hace llegar hasta su casa es poder edificarle, poder bendecirle a través de la palabra. Así es que yo le agradezco mucho que me permita ahí con su familia poder entrar y que la palabra pueda llegar a consolidar, pueda llegar a bendecir a toda su familia. Hoy quiero compartirles un tema muy lindo que ha llenado mi corazón, ha bendecido mi vida. Pero antes de compartírselo quisiera hablar con usted. Si usted está allí con su familia o usted está solo viendo este video, pues ahí cierre sus ojos y ore conmigo y diga: Padre, te damos gracias porque nos permites entrar hasta el trono de tu gracia. Quiero rogarte, quiero suplicarte, Señor del cielo, que abras nuestro corazón, que abras, Señor, nuestro entendimiento, que quites la venda de nuestros ojos, Señor, a efecto de que podamos comprender tu palabra, Señor del cielo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, porque los planes que tienes para nosotros son de bien y no de mal. Gracias. Hoy quiero compartir con usted un tema, lo he titulado Los amigos de Dios. Y para iniciarlo quisiera que pudiéramos comprender qué es un amigo. Y un amigo es alguien que hace amistad. Luego dice la palabra, amigo es aquella persona que demuestra con hechos cuando realmente ama y le importa a una persona. A mí me gustó mucho el concepto de amigo, porque dice, es aquella persona que demuestra con hechos cuando realmente ama y le importa una persona. Esa es una de las cosas que a mí me impresionaba, porque el hecho de que usted esté allí instruyéndose a través de la palabra es porque alguien le aprecia, alguien le estima y alguien quiere ver el bienestar de su familia, y ese alguien pues somos las personas que Dios de alguna manera nos ha instruido para que nosotros a su vez podamos instruirle a usted. Entonces dice, en relación con el Señor Jesucristo, a medida que le conozcamos y tengamos comunión con Él a través de su Espíritu Santo, llegamos a ser sus amigos. Es decir que el Señor quiere que usted y yo seamos sus amigos. Y la palabra en el libro de San Juan, capítulo 15 y versículo 15 dice, ya no los llamo sirvientes, porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos porque les he contado todo lo que me enseñó mi Padre. Es decir, el Señor pues tenía sus amigos, y eso es lo impresionante, que Él también tenía sus amigos. Y dice que, mire, Dios tiene varias clases de amigos de acuerdo a la era donde les ha tocado que vivir. Por ejemplo, nosotros vemos a través de la palabra que hay tres personajes que por lo menos, yo sé que quizá hayan más, pero yo le voy a citar tres personajes: Abraham, Moisés y David. Ellos fueron amigos de Dios. Entonces, yo quisiera que veamos algunas características de los amigos de Dios. Y vemos que dentro de las características que tuvieron estos hombres de Dios, número uno, ellos tenían un pacto. Es decir, Dios con sus amigos hace un pacto. ¿Y qué es un pacto? Es un acuerdo, alianza, trato o compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipulan. Dice, es un acuerdo
alianza, trato o compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipulan. Ese es el pacto. Y vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 15 y versículo 18, en la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. Nosotros sabemos que la palabra en el libro de Santiago, capítulo 12, versículo 23, dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y Dios lo consideró su amigo. Entonces acá con sus amigos el Señor siempre hizo pactos. Allá en el Antiguo Testamento encontramos entonces a Abraham, que era un amigo de Dios, y Dios hizo un pacto con él. ¿Y en qué consistía ese pacto? En entregarle la tierra a sus descendientes. Es decir, ya cuando nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Hoy sabemos nosotros que el pacto que tenemos nosotros es con el Señor Jesús. Él es el mediador de un nuevo pacto con beneficios aún más privilegiados que los que tenían antes, porque hoy Él ha prometido venir por nosotros. El libro de los Hechos así lo dice, que el mismo Señor Jesús que ascendió a los cielos, el mismo Señor Jesús vendrá a traernos. Entonces el pacto que hoy tenemos con el Señor Jesús tiene una promesa de que a sus hijos Él los llevará para que estén con Él por la eternidad. Entonces lo primero que el Señor hace con sus amigos es un pacto, una alianza, un compromiso en donde ambas partes se comprometen a respetarlo. Nosotros sabemos que tenemos que respetar al Señor ahora, es decir, hacer todo lo que hagamos tiene que ser agradable al Señor, o tratar la manera de vivir agradándole a Él en todas las áreas de nuestra vida. Pero número 2, dice que también una de las características de los amigos de Dios es que el Señor tiene comunión con ellos. Y vemos nosotros, por ejemplo, que dice tener comunión con Dios significa pasar tiempo con Él. ¿Cómo puede usted pasar el tiempo con el Señor como amigo que es usted de Él, o si tiene el objetivo de ser amigo de Él? Quizá usted se pregunte, bueno, yo quiero ser amigo de Él, pero ¿cómo me hago amigo de Dios? Pues entonces dice acá, tener comunión con Dios, ser amigo de Dios, significa pasar tiempo con Él, leyendo la Biblia, estudiándola, meditándola, consagrándonos, orando y adorando. Esa es la comunión que podemos tener con Él. Por eso Él, Señor Jesús, o Dios, con sus amigos quiere tener comunión, y la comunión se da bajo estos puntos que le he hablado, que es cuando usted lee la Biblia, cuando la estudia, cuando la medita, cuando se congrega en un lugar, cuando ora y cuando adora al Señor. Usted está teniendo comunión con Él. Y la Biblia dice en el Salmo 25:14, en la Reina Valera 60, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Es decir, Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre. Dios siempre ha querido tener comunión con el ser humano. Lamentablemente el ser humano no ha querido tener comunión con Dios. Dios, a través de la comunión, le quiere trasladar la bendición que Él tiene para su vida, para su familia. Pero si no nos acercamos a Él leyendo la Biblia, si no nos acercamos a Él estudiándola, meditándola y congregándonos en un lugar en donde nos enseñe la sana doctrina, entonces difícilmente esa comunión la puede tener Dios con nosotros. Dios siempre ha querido y sigue queriendo comunicarse con nosotros, pero
La limitación siempre ha sido y seguirá siendo posiblemente el ser humano que no quiere tener comunión con Dios. Pero hoy usted que está recibiendo esta enseñanza, disponga en su corazón tener comunión con Dios y va a llegar a tal extremo que Dios se va a considerar un amigo suyo, porque a Dios le agrada cuando alguien le busca en esa relación, esa comunión íntima a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la adoración. A Dios le agrada cuando alguien se acerca bajo ese objetivo. Dice en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová. Y deleitarse en Jehová es exactamente esto, es que usted venga y lea en la Biblia y se deleite leyendo la palabra, que se deleite meditándola, que se deleite cuando nos reunimos en la iglesia y cuando oramos, cuando adoramos al Señor, cuando vemos su presencia descender sobre nuestras vidas. Allí está la comunión, ahí está la satisfacción del Señor, que su pueblo le pueda adorar. Dice la palabra que en medio de su alabanza Él se mueve, y qué lindo es que usted y yo podamos estar bajo esa dirección del Espíritu Santo y recibir la presencia del Señor. La comunión también se traduce como koinonía. Quizá usted alguna vez ha oído la palabra koinonía, y koinonía es la participación unida en la fe de los creyentes que forman la iglesia. Eso es la koinonía. A veces decimos nosotros, bueno, vamos a tener koinonía, significa nos vamos a reunir, vamos a tener comunión con Dios, vamos a buscar a Dios, vamos a adorar a Dios, vamos a instruirnos en la palabra, vamos a meditar en la palabra. Eso es tener koinonía, es tener comunión con los hermanos y también con el mismo Señor. Entonces, dice en el libro de Génesis capítulo 8, versículo 20, luego Noé, dice, construyó un altar al Señor, y sobre ese altar ofreció como holocaustos animales puros y aves puras. En aquella época levantar un altar era ofrecerle a Dios lo mejor. Por eso es que ahí dice que se le ofrecían en holocausto, en sacrificio, se le ofrecían animales puros y aves puras, es decir, sin defectos, sin lo mejor se le tenía que ofrecer a Él, porque después iba a venir lo mejor de Dios para nosotros, y lo mejor de Dios para nosotros era el Cordero de Él, que se llama Jesucristo, y que Él vino a morir a la cruz por usted y vino a morir por mí. Entonces Él fue y es sin defecto, por eso Él es el único digno de gloria. Cuando uno ve el Salmo 115, por ejemplo, dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, dice, sea toda la gloria. Y entonces a Él es toda la gloria, a Él es toda la honra, porque Él es el Cordero que fue inmolado en esa cruz. Él fue un Cordero sin mancha, sin arruga. Él fue todo santo, en su naturaleza humana todo santo, en su naturaleza divina todo santo. Y Él es lo que pretende con nosotros, que usted y yo también podamos tener comunión a tal magnitud que Él nos vaya considerando dentro del proceso de intimidad con Él, nos vaya considerando que somos sus amigos. ¿Quién no quiere ser amigo del Señor? Yo creo que usted que me ve ahí, pues desea ser amigo de Dios. Y alguien se preguntará, pero eso es imposible, ser amigo de Dios. Pues la Biblia narra que Dios tuvo amigos en el Antiguo Testamento y también los tiene ahora. Posteriormente vamos a estar hablando de los amigos de Jesús y también los amigos del Espíritu Santo. Es decir, hasta a nuestra época Dios sigue teniendo amigos, porque Él siempre quiere tener comunión con nosotros. Entonces la comunión es importantísima que la tengamos. Ahora que estamos en este periodo de reposo, qué lindo sería que las familias pudieran acercarse al Señor en esa comunión, en esa intimidad, y poderse ofrecer al Señor de manera voluntaria, decirle, Señor, queremos conocerte cada día más, queremos, Señor, la bendición tuya. Y eso es maravilloso, eso es precioso cuando en familia podemos experimentar la gloria de Dios. Así es que la comunión Dios la quiere tener con usted, así como la tiene con nosotros. Número 3,
También el Señor, una de las características del Señor con sus amigos es que buscan la consagración. Consagración es entregarnos al Señor, eso es la consagración. Si usted dice, ¿cómo puedo ser yo consagrado? Pues entregues al Señor para hacer un sacrificio vivo. Y el apóstol Pablo lo dice en el libro de Romanos capítulo 12 y versículo 1, dice que nos entreguemos a Dios en sacrificio vivo, puro y santo, que es nuestro culto racional. Entonces la consagración, una persona que busca la consagración es una persona que se aparta al Señor, se entrega al Señor, le da todo su ser al Señor. Esa es la persona que busca la consagración y a Dios le agrada. Dios hace pacto, Dios busca gente que se esté consagrando. A Él le agrada cuando yo nos apartamos del mundo y buscamos la intimidad con Él, buscamos la consagración, el apartarnos del mundo, el apartarnos de las cosas que no nos bendicen nada. Eso le agrada al Señor. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 2, no engañemos a nadie, no engañamos a nadie, ni cambiamos la palabra de Dios. El que es consagrado no engaña a nadie, ni cambia la palabra de Dios. Todos sus actos son evidentes, todos sus actos son transparentes, todos sus actos están a la luz pública. Entonces dice, no tenemos de qué avergonzarnos. Miren, si usted es una persona que se está consagrando, si es una persona que se ha apartado del mundo, si es una persona que ha desechado el pecado, la inmundicia, todo aquello que puede contaminar su ser, usted no tiene de qué avergonzarse. Dice, ni hacemos maldades a escondidas. Usted, el que se consagra, no tiene por qué esconderse. Anda abiertamente en donde quiera, anda con su esposa, anda con su familia, se puede trasladar de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque es una persona que dentro de sus objetivos está el consagrarse a Dios. Quiere decir que cada día se va apartando del mundo, cada día se va despojando del pecado, cada día se va entregándole al Señor las áreas que son un conflicto en su vida, porque quiere agradar a Dios, quiere satisfacer a Dios, quiere ser un amigo de Dios. Y aquellos amigos que quieren tener esa característica, pues son aquellos que se van a apartar de las cosas que no edifican, que no bendicen, ni tampoco restauran una vida, sino que va a buscar el acercamiento con su Señor. Por eso me impresionaba acá, porque dice, ni hacemos maldades a escondidas. ¿Cuánta gente posiblemente ignora esta característica de amistad con el Señor, que es la consagración, y hace cosas a escondidas? Y la misma Biblia dice que nada hay escondido, todo sale a luz. Tarde que temprano lo que yo pueda hacer a escondidas va a salir a luz. Entonces ahí vamos a ser avergonzados, o va a ser usted avergonzada o avergonzado. No hay necesidad de eso. Mejor decirle, Señor, aquí estoy, quiero ser tal y como soy, quiero buscar de tu presencia, quiero consagrar mi vida y vivir una vida pues abiertamente y sin ningún tipo de temor. Y sigue diciendo este capítulo 4, versículo 2 de 2 Corintios, al contrario, dice, delante de Dios hablamos y proclamamos la verdad ante todas las personas. ¿De qué le vengo yo a hablar hoy? De una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Pues es de que Dios quiere que usted se consagre, que usted sea parte del pecado, que usted sea parte del mundo, que usted sea parte de tradiciones, que sea parte de todo aquello que no le agrada a Dios. No necesitamos a veces tener discernimiento para saber qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Usted sabe, porque Dios nos ha dado una conciencia de conocer el bien y el mal. Entonces usted conoce el bien, usted conoce el mal, sabe perfectamente cuando está actuando de manera que no le agrada al Señor, y sabe cuando está actuando de manera que usted dice, hoy sí le estoy agradando al Señor. Pero quiero dejarle en su corazón que Dios hace amistad. Dios es un amigo con aquellos que cada día se acercan más a Él. Quiere decir que cada día se consagran más a Él.
El apóstol Pablo también en Gálatas 5:16 dice, así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. Mire qué lindo. El apóstol Pablo dice, así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. De esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿De qué manera podemos ser liberados de vivir en áreas pecaminosas, de vivir en un mundo que no le ofrece nada bueno? Porque en realidad, dígame usted, ¿qué le ofrece el mundo? ¿Qué cosas buenas le ofrece el mundo? Pues definitivamente no nos ofrece nada desde el punto de vista espiritual, no nos ofrece nada bueno. Entonces Pablo hace hincapié y le dice a esta iglesia, a la iglesia de Galacia, así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. Usted y yo tenemos que vivir bajo el poder del Espíritu. De esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo somos entonces liberados de eso? Viviendo bajo el poder del Espíritu, bajo la guianza del Espíritu, sabiendo que usted y yo somos templo del Espíritu Santo y que si somos templo del Espíritu Santo, en el templo del Espíritu Santo no puede haber adulterio, no puede haber fornicación, no puede haber mentira, no puede haber amargura, no puede haber ira, no puede haber contienda. Bueno, las obras de la carne que también están ahí en el libro de Gálatas. No puede haber eso porque somos templo del Espíritu Santo. Lo que tiene que haber es la llenura de Él, pero también el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Sobre esas cosas dice la palabra que no hay ley. Entonces, ¿cómo nos consagramos? Llenándonos de la presencia de Él. Si usted quiere ser un amigo de Dios, una amiga de Dios, pues usted tiene que llenarse de la presencia de Dios para que Dios le vaya considerando un amigo o una amiga de Él, porque usted sabe que las cosas más confidenciales, ¿a quién se le van a contar? A un amigo, porque Él va a guardar el secreto. De hecho, sé que usted tiene amigos, sé que usted tiene amigas, y hay cosas que solamente le va a contar a sus amigos y a sus amigas. ¿Por qué? Por la misma relación, por la misma comunión, por la confianza que hay. Por eso leíamos ahí al inicio de que el Señor Jesús dice que todo lo que el Padre le dijo a Él se lo trasladó al pueblo. ¿Por qué? Porque Él tenía esa amistad para trasladarle a eso a sus amigos en ese entonces. Entonces, eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. Hoy estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo. El Señor Jesús se fue, pero vino el Espíritu Santo, y hoy el Espíritu Santo es el que debe de dirigir, el que debe de gobernar su vida y mi vida. Y seguimos, los amigos de Dios. Otra de las características de los amigos de Dios es que interceden. Interceder es la acción de hablar en favor de alguien para librarlo de un problema o para procurarle un bien. Abraham intercedió para que fueran preservados los justos en medio de la corrupción de Sodoma y Gomorra. Me llamó mucho la atención el concepto de intercesión, porque dice, es la acción de hablar en favor de alguien para librarlo de un problema o para procurarle un bien. ¿Por qué le vengo hablando yo de la palabra? Porque los tiempos están difíciles. Mire todo lo que está aconteciendo en la actualidad. Sé que eso ha traído miedo, ha traído temor, inseguridad, ha traído de alguna manera tristeza a las familias. Y la intercesión que se hace es para que Dios nos pueda auxiliar. Acá vemos un problema. Dice que la intercesión que el amigo de Dios así hizo en aquella época fue por la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Pero por qué hizo esa intercesión? Porque él quería ponerse al frente de un problema, librar a una ciudad de un problema,
para procurarle el bien. Sin embargo, el Señor en lo que le dice acá, por ejemplo en Génesis 18, 23 y 24, ahí le habla Abraham al Señor y le dice, entonces Abraham se acercó al Señor y le dijo, de modo que vas a hacer que perezcan juntos, de manera, dice acá, de modo que vas a hacer que perezcan juntos el inocente y el culpable. Supongamos que en la ciudad hay 50 inocentes. ¿Destruirás ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los 50 inocentes que hay en él? Y obviamente Dios sabía que no habían ahí inocentes. Es decir, la gente que había ahí pues era gente malvada, gente que de continuo hacía el mal. Si usted conoce la Biblia, sabe la historia de Sodoma y Gomorra, que era una ciudad pervertida, era una ciudad malvada, era una ciudad que no le importaba las cosas de Dios, no les interesaban las cosas de Dios. Solamente había una persona ahí y su familia, que era Lot, y su familia que estaban ahí, y que por la promesa que Dios le había hecho a Abraham, por la amistad que Dios tenía con Abraham, Abraham se pone al frente e intercede por esa ciudad a efecto de que no fuera destruida. Sin embargo, Dios le dijo, no hay ahí 50 inocentes, ahí hay gente de las características que ya le hablé. Y hoy en la actualidad nosotros estamos viendo que de igual manera hay mucha maldad, hay mucha perversidad, el pecado ha aumentado, la violencia se ha incrementado, mucha gente no le interesa las cosas de Dios, mucha gente se burla de las cosas de Dios, mucha gente prefiere cualquier otra actividad menos buscar de Dios. La Biblia se ha convertido en un libro que quizás está por ahí escondido y no lo leen. Entonces ha habido también desinterés en conocer la palabra, y entonces tenemos que estar advertidos, y esa es la razón del por qué hoy la iglesia, hoy los pastores, hoy los ministros del Señor estamos orando e intercediendo, porque hay dos acontecimientos que están próximos a ocurrir. Número uno, que el Señor viene por su iglesia y Dios quiere rescatar a la gente y que la gente sea salva. El libro de los Hechos, yo creo que ya se lo mencioné, dice, ese mismo Señor que ascendió a los cielos, ese mismo Señor Jesús vendrá, y Él vendrá en secreto, y usted y yo tenemos que estar preparados con nuestra familia para irnos con Él. Pero lo otro es que luego Él viene visiblemente, y ella viene para impartir su justicia. Y entonces el propósito de Dios es que usted hoy sea salvo y no espere la condenación eterna, porque aquí hay unos salvos y otros condenados, no hay otra opción. O usted dirige a su familia hacia la salvación y usted y su familia se salvan, o usted dirige a su familia hacia la perdición y usted y su familia se van a perder. Por eso hoy estamos hablándole de la palabra, hoy estamos llevándole el mensaje a su corazón, a su familia, ahí en lo íntimo de su casa, para que usted reflexione y usted sepa, o usted tenga el conocimiento de que el Señor Jesús vendrá, y aquellos que conocemos la palabra, aquellos que estamos instruyendo al pueblo en la palabra, si la reciben son salvos, pero si no la reciben van a ser condenados. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 y versículo 18, dice, vivan orando y suplicando. Mire, ¿qué estamos haciendo hoy? La iglesia hoy oramos y suplicamos. Es decir, en las iglesias donde se enseña la sana doctrina, donde se enseña la palabra, lo que dice en la Biblia, ahí tenemos días de oración, tenemos días de intercesión. ¿Qué hacemos cuando oramos e intercedemos? Suplicándole a Dios por usted, para que usted pueda comprender
que el tiempo se está acortando y que la venida del Señor está cerca. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 6:18, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Pero no solamente estamos intercediendo para que los que ya conocemos al Señor nos mantengamos firmes, sino que también estamos intercediendo por un pueblo que aún no conoce al Señor y que Dios les presenta la palabra para que la reciban y que también puedan ser salvos. Entonces, porque Dios, una de las características de los amigos de Dios es que quieren ver el bienestar de las personas. Y nosotros queremos ver el bienestar suyo, el bienestar de su familia, y por eso le enviamos esta palabra para que usted también y su familia se conviertan en amigos de Dios cada vez que usted se vaya, cada vez que se acerca al Señor en este proceso, porque hay un proceso que inicia oyente, creyente, discípulo, siervo y amigo. Estas son las facetas del desarrollo de un cristiano. Inicia usted siendo un oyente, hoy está oyendo la palabra, luego usted recibe al Señor y se volvió un creyente, tercero lo discipulamos, le seguimos enseñando la palabra y usted se vuelve un discípulo, luego usted en una iglesia, ahí donde usted se convierte y se congrega en una iglesia, ahí ya le sirve al Señor, entonces se vuelve un siervo y por último usted puede convertirse en un amigo de Dios. Esas son las 5 facetas que se las voy a volver a repetir: oyente, creyente, discípulo, siervo y amigo. Así es que ese es el proceso para que nosotros podamos llegar a ser amigos de Dios, así como lo hicieron los antiguos, así como lo hizo Abraham, como lo hizo David y como lo hizo Moisés. Entonces, ya para concluir, los amigos de Dios, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:25, dice que el Dios de la paz les conceda vivir totalmente consagrados a Él. Mire qué hermoso, que el Dios de la paz les conceda vivir totalmente consagrados a Él, de modo que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca sin tacha para el día en que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es con qué concluimos? En que usted y yo tenemos que consagrarnos, es decir, apartarnos del mundo, apartarnos del pecado, apartarnos de todo aquello que contamina nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y consagrarlo significa que su espíritu, su alma y su cuerpo estén sin mancha y sin arruga. Dice la palabra que el Señor viene por un pueblo sin mancha y sin arruga. Entonces, quiero dejarle en su corazón entonces que los amigos de Dios son aquellos que se consagran en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Otras versiones dice que nos presentemos delante de Dios irreprensiblemente, dice, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Así es que yo le invito a que usted se acerque al Señor, que usted lea la palabra, que usted medite en la palabra, que usted busque un lugar en donde congregarse, en donde le enseñen estas verdades, a efecto de que usted alcance este nivel de consagración en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Y seguramente Dios, cuando envía a su Hijo en forma secreta, nos iremos con Él, para estar con Él, dice la palabra, por la eternidad. Así es que medite, reflexione y busque del Señor para que esta promesa gloriosa se pueda cumplir en usted y se pueda cumplir en su familia. Que Dios le bendiga.